La crisis política peruana, iniciada en el 2016, ha tenido un primer desenlace con la disolución constitucional del Congreso. Y esto significó una contundente derrota política y social del fujiaprismo. El telón de fondo es una importante voluntad democrática que se ha venido instalando en la sociedad peruana desde el referéndum de finales de 2018 y que puede profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese marco, las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020 son muy importantes, porque pueden derivar en la elección de un bloque parlamentario que inicie y consolide las reformas que extirpen al crimen organizado de la política peruana. ¿Cuál es la agenda que el Congreso 2020-2021 debe seguir para lograrlo? Sobre este tema vamos a conversar con Sergio Tejada, ex congresista del periodo 2011-2016, que presidió la megacomisión parlamentaria que investigó la corrupción del segundo gobierno aprista de Alan García. Sergio, además de político, es un sociólogo interesado en la historia del Perú. Recientemente ha publicado el libro Tras los pasos de Juan Bustamante, que analiza la poco conocida rebelión indígena de 1866. Bienvenido, Sergio, a Disidentes. Un placer estar contigo. Gracias, Carlos, igualmente. Bueno, vamos a conversar un poquito de la agenda parlamentaria que es necesaria, urgente, para acabar con la corrupción, pero sobre todo que la lumpenería, lo más lumpen del Perú, todo lo ilegal, deje de tener representación política y deje de estar infiltrado en la justicia también. Sí, efectivamente. Hemos tenido un periodo sumamente crítico con una mayoría parlamentaria vinculada al crimen organizado, ¿no? Han salido una serie de organizaciones criminales vinculadas a parlamentarios, sobre todo del fujimorismo y del APRA. Y esto se ha visto también en el sistema de justicia. Creo que si no fuera por los audios, los CNM audios o los audios de los cuellos blancos, hubiera cambiado muy poco en el país, ¿no? Entonces se ha podido golpear de alguna manera a estas mafias en diferentes espacios, pero todavía hay una enorme tarea por delante, ¿no? Estos grupos se pueden recomponer. Hay que seguir con esta batalla para garantizar que la política pueda cambiar, ¿no?, en nuestro país. Hay quienes dicen que esto era un pleito entre Congreso y Ejecutivo y Gobierno. Yo no creo eso. Esto ha sido el pleito contra una mafia, contra varias mafias que no solo están en el Parlamento, sino también en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en todas las instituciones públicas creo que están instalados y que le tocó a Vizcarra enfrentar por el azar de la política. Sí, efectivamente. Yo creo que hacia los medios, hacia la opinión pública, quizás lo más visible ha sido este enfrentamiento entre Vizcarra y el Parlamento. Pero el tema definitivamente ha sido mucho más profundo, ¿no? Ha habido una ciudadanía indignada, movilizada, en contra de los actos de corrupción que veía en el Parlamento, en el sistema de justicia y en diferentes entidades. Hemos tenido un intento de captura del Consejo Nacional de la Magistratura, que se hizo evidente hasta que tuvo que disolverse esta instancia y crearse una nueva. Hemos visto el intento de captura del Tribunal Constitucional, de manera que pues, ha habido un ataque o una ofensiva de la mafia en diferentes ámbitos, y a Vizcarra pues le tocó, ¿no?, como un presidente que está casi de casualidad por los azares, ¿no?, de la política, enfrentar esta situación. Yo creo que lo ha hecho bien, ha estado, digamos, a la altura en ese ámbito, pero ahora sin Parlamento tiene que empezar a dar resultados ya en materia económica, en materia social, que es lo que ha estado ausente durante este año. Sí, un poquito de eso, incluso vamos a dedicar un programa especial para hablar de eso, pero retomando este cierre del Congreso y para ya entrar el tema de las organizaciones criminales y la corrupción, era imposible una negociación entre el fujiaprismo, y que ha tenido tremenda derrota, y el gobierno, porque no había punto, no había un programa por el cual ponerse de acuerdo. Total, lo que mandaba la CONFIEP o el MEF, eso se ponen de acuerdo todos, pero digamos, no había un punto porque lo que estaba en juego era la cárcel para muchos parlamentarios, ¿no? El fujimorismo tiene su partido completamente desprestigiado, a sus principales cuadros presos, desde Keiko Fujimori, asesores, ahorita acaban de meter hasta sus abogados, que eran árbitros de Odebrecht. Los congresistas que han estado en el fujimorismo
son percibidos como los culpables de todo lo que de la crisis, ¿no? Y además, ahora que acaba la inmunidad parlamentaria, o impunidad como es percibida, van a ir presos muchos. Entonces yo te quiero hacer la primera pregunta. Tú que has investigado a Alan García, que es, digamos, su organización es parte también el alanismo, ¿no? El cogollo alanista ha sido parte de todos estos enjuagues, y no solo enjuagues, sino, como hemos visto con Luciana León, de los intocables ediles, ¿no? O sea, vaya, que tienen representación política. Propio García se mató cuando la policía le tocó la puerta para capturarlo. ¿Qué tanto está infiltrada la política por las organizaciones criminales? Mira, el gran problema que tenemos es que el Parlamento se ha convertido en el paraíso de las organizaciones criminales, porque en ningún otro lado tienes inmunidad, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están siendo procesadas, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la corrupción y, digamos, en conjunto vinculados al crimen organizado, que veían el Parlamento como el espacio ideal para pasar sus años sin responder a la justicia. Por eso, toda la ciudadanía comenta que la inmunidad parlamentaria se convirtió en impunidad. Tienes un proceso, sales elegido parlamentario, no te pueden tocar en 5 años, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Es indignante. Hay varias organizaciones criminales, los Cuellos Blancos, por ejemplo, que tienen sus redes en el propio Parlamento, eso lo hemos visto. Ahora, hace poco nos hemos enterado de los intocables ediles, donde estaría Luciana León. Hay organizaciones en el norte, donde estaría involucrado Javier Velázquez Gesquén. Se habla Becerril también. Becerril también, con los guachiturros. Y Marisol Espinosa. Marisol Espinosa. La verdad que son incontables parlamentarios. Algunos que se ampararon en la inmunidad parlamentaria hasta el final, ¿no? Como Edwin Donaire, sentenciado por el robo de gasolina, que lo blindaron, y en el momento que levantan el blindaje ya había desaparecido, ¿no? Entonces, el Parlamento no puede ser un reducto de protección de los corruptos y de los delincuentes, y en eso se ha convertido lamentablemente, ¿no? ¿Es el fujiaprismo la representación política de las organizaciones criminales en el Perú? Bueno, han sido en la práctica el brazo político, ¿no? O sea, han tenido una cantidad de miembros vinculadas a una serie de organizaciones criminales, sin duda. Bueno, eso realmente es preocupante, sobre todo porque ahora están postulando algunos que estuvieron en este Congreso, caso Mulder. Sí, quien además se dice que le fue muy mal en las internas y de un momento a otro dijeron que él no debía haber estado internas. Las internas del APRA. Que era un error, sí, efectivamente, y lo ponen como invitado en el número 1, ¿no? Bueno, esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones que observe, ¿no? Eso, ¿no? Claro, si el propio partido está reconociendo en un comunicado que hubo un error en su proceso de elecciones internas, que le invaliden pues ese proceso de elección, ¿no? Ahora, este tema de la inmunidad, hemos visto todos los vínculos, los audios que vinculan directamente a los intocables ediles, esta mafia metida en la Municipalidad de La Victoria, con Luciana León, su hermano, todo el despacho de Luciana León. Sí. Y ella, bueno, sigue siendo parlamentaria de la Comisión Permanente y por lo tanto tiene esta inmunidad. ¿Qué tan importante es acabar o regular la inmunidad parlamentaria? Bueno, es importantísimo, porque como te mencionaba, el Congreso no puede ser el escondite de los corruptos y los delincuentes. El Parlamento debe representar a todos los peruanos, tiene la labor de legislar, fiscalizar, y tiene que hacerlo por el interés mayoritario, ¿no es cierto?, por el bien común, tratando de resolver los problemas de los peruanos y no ser pues el escondite de los delincuentes. Pero hay que ver las formas en las cuales se regula. Creo que la inmunidad parlamentaria es una institución importante que protege al parlamentario en su labor fiscalizadora. Tú te enfrentas a intereses poderosos, te puedes enfrentar a intereses económicos, te puedes enfrentar también a mafias en tu labor fiscalizadora y tienes que tener cierta protección, ¿no es cierto?, para que no te querellen, no te enjuicien, en Pero fin, de ahí por tu función. Pero donde no debe haber de ninguna manera es para delitos comunes, por ejemplo. No debe haber de ninguna manera para delitos cometidos antes de la función parlamentaria. ¿Pero qué pasa? Lo de Donaire, por ejemplo, el robo de gasolina era anterior a que fuera congresista y se amparó en la inmunidad. Ahí no debería existir inmunidad. De frente, si cometió un delito y se le sentencia, se le mete preso, ¿no?
Entonces creo que por ahí van las regulaciones. No se trata de eliminar totalmente, sino de especificar claramente en qué casos no hay. Y en el caso de que se haya cometido un delito de función, ya en el ejercicio como parlamentario, sí debería haber una entidad externa, me parece, que pueda decidir el levantamiento. Como el caso de Luciana León, por ejemplo. Como el caso de Luciana El León. tráfico de influencias y otros delitos Claro, más, claro, ¿no es cierto? Ya como parlamentaria. sí, Claro, y es complejo porque las mafias han llegado al Parlamento a través de esta representación política, sí, el fujimorismo, el APRA, gente de APP. Yo sí. creo que Alianza para el Progreso, por más plata que tenga Acuña, también va a pagar el costo y presenta de número uno de lista a Omar Chejade. Sí, yo creo que han tenido un papel nefasto en este Parlamento. ¿Ah? Yo rescato, sí, el papel que ha tenido Gloria Montenegro, me parece que ha sido La única, creo, ¿no? consecuente, la única, pero ahí entró también Villanueva, ¿no? Que después se ha revelado que había tenido vínculos con Odebrecht. Ha cobrado. Sí, Habría que cobrado, habría digamos, cobrado una ¿no? coima. Ahí ha estado Donaire. Richard Acuña ha estado votando junto con el aprofujimorismo Claro. prácticamente en todo. Entonces ha más que sido una ahora- bancada de blindaje. Por más que ahora se quieren un poco despercudir, igual creo que van a pagar un costo político. Ponen de Chejade a Chejade número uno, cuando Chejade después renunció a la segunda vicepresidencia del Perú por estas conversaciones en el restaurante Las Así Brujas de es. Cachiche para ver un tema de las Sí, azucareras, y por un tema por el cual su hermano fue a prisión, ¿no? Él al que final, estaba ahí en la cena, ¿no? sí, él al final no fue, pero toma unas decisiones muy cuestionables, Alianza por el Progreso, realmente, ¿no? Y yo creo que si uno los ve por la práctica política dentro del Parlamento, han servido también a los blindajes, ¿no? Claro, cuando decíamos el fujiaprismo y sus satélites, uno de ellos pues era APP, que ha estado funcional a la bancada de Fuerza Popular, Sí, sí, ¿no? sí, que efectivamente, ¿no? Se han formado ahí unas coaliciones eh, que han logrado esa mayoría aplastante, ¿no? Ese abuso de poder. Yo creo que lo que ha habido en el Parlamento es abuso de poder por parte de esa mayoría que se formó. Y claro, con varios miembros vinculados al crimen organizado, pues era el espacio perfecto. No solamente tenían inmunidad, sino tenían la garantía de que no se iban a juntar los votos para levantarles la inmunidad, ni denunciarlos constitucionalmente, ni pasar por un antejuicio, ¿no? Además, escogieron al BCE, los miembros del BCR, el Banco Central de Reserva, intentaron copar el Tribunal Intentaron. Constitucional, o sea, digamos Qué que importante que no lo lograron, ¿ah? Sí. Yo creo que estaríamos en otro momento si lo hubieran logrado. Claro, si no se cerraba el Congreso Sí. y si renunciaba Vizcarra y el presidente fuera, o la presidenta fuera Arauz o Sí. la Echea, tendríamos pues que los fiscales Vela y Pérez ya no estarían ahí, estarían. Chávarri hubiera regresado Así de es. fiscal de la El Nación. TC hubiera liberado a Keiko. El TC hubiera liberado a Keiko Sí. y además protegido, blindado a una serie hubiera garantizado más la impunidad con las acciones de amparo. Sí. Y hubiera impedido un posterior cierre, ¿no? En el caso de que no se hubiera producido el cierre del Congreso en este momento, sino después ya del cambio de composición del TC, el TC sin duda se hubiera tumbado. Sí, esa era muy medida. importante. Y, o sea, es muy importante la función del Congreso, pero de la justicia también. Y cuando nosotros vemos el accionar, por ejemplo, del fiscal Vela, del fiscal Pérez o de las fiscales Castro, Sánchez, que fueron las que originaron todo Sí. esta lucha contra la impunidad, hay que reconocerlas a ellas. El ¿no? primer Fueron- golpe que reciben esta organización o esta mayoría parlamentaria es el desmantelamiento de los cuellos blancos, ¿no? Desmantelamiento parcial, digamos, porque está en proceso, ¿no? Pero si no salían esos audios, yo creo que hubieran logrado tomar el Consejo Nacional de la Magistratura y a través de ahí hubieran logrado controlar la ratificación, nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional. Claro, y ya claro, tenían eso, ¿no? Sí, Nosotros vemos a estos fiscales y se dice que ejemplo, el Perú, el Poder Judicial, pero son un oasis, son la Sí. excepción que además están con el respaldo del gobierno, porque en el Perú es bien difícil meter a la cárcel a un político, a un poderoso, si uno no tiene el apoyo del gobierno. Pero el Poder Judicial está completamente inundado de mafias, hay que desratizar. sí, ¿Tú cómo yo ves creo que eso? sí. Mira, ha sido sorprendente ver cómo en los CNM audios aparecían fiscales y jueces de todos lados. Todos tenían su audio con Chávarri, todos tenían su audio con Inostroza, intercambios de favores por todos lados. En un principio se hablaba de la Corte del Callao, ¿no? Que era de las peores, digamos. Sí. Pero resulta que en todos lados habían nexos de los hermanitos, ¿no?
Y claro, no solamente las mafias, digamos, organizaciones criminales, también la gente de cuello y corbata, ¿no? Ahorita vamos a Sí, hablar de eso en un ratito, pero, digamos, es claro que hay que respaldar a estos fiscales, pero sí, sin duda. ¿cómo empezar a sacar a los jueces, los fiscales, cómo desratizar? ¿Qué tan importante es la Junta Nacional de Justicia? Va a ser importantísima, ¿no? La Junta va a cumplir muchas de las funciones que tenía el Consejo Nacional de Magistratura en cuanto al nombramiento, destitución, ratificación de jueces y fiscales. Entonces tiene que tener la gente idónea. Ya hemos tenido una primera experiencia de elección de sus miembros que ha fracasado, ¿no? Que se centró excesivamente en un examen de conocimiento dudoso, porque Ujú. las personas que lo aprobaron pues no eran las personas más idóneas. Pero creo que el énfasis tiene que estar en la trayectoria personal, ¿no? En la exposición pública, la trayectoria pública de los integrantes y que no tengan ningún tipo de compromiso con sectores empresariales o sectores políticos vinculados a la corrupción. Claro, bueno, eso es fundamental y hay que ver también la composición de la Junta, ¿no? Cómo se Sí, compone, porque ahí se han presentado algunos problemas. Creo que hay que perfeccionar cómo se integra esta sí, Junta y eso es sí, una tarea del efectivamente. próximo Congreso. Sí, el próximo Congreso lo puede ver, ¿no? Ahorita hay un proceso ya para el concurso, ¿no? Se está avanzando, pero hay ajustes que se tienen que dar definitivamente, ¿no? La reforma del Poder Judicial en particular es muy importante. Ahora me parece que la fiscal Soraya Dávalos está haciendo un buen papel en la Fiscalía. Ojalá pueda establecer algunas medidas de reforma, pero en el Poder Judicial no lo estamos mirando, ¿no? Y Lecaros no se sabe bien qué intenciones tiene, cuál es su juego, porque no está optando por un perfil público, ¿no? Está más bien con perfil bajo. Hay que también reformar la forma en que se escogen a los jueces supremos, ¿no? A los vocales supremos de la corte más importante que hay en el Perú, en el Poder Judicial, la Corte Suprema. Ahí, bueno, Sí, hemos tenido a Inostroza Pariachi, ¿no? Que llegó sí, hasta ahí y que negociaba las sentencias de, claro. de Ahí se ven, violadores, de todos. sí, O sea, todo el crimen organizado lo todo buscaba, tanto pasaba por ahí. políticos, tanto ya, digamos, mafia, Sí, y narcotráfico, claro, era impresionante. bueno, y también había que ver toda la parte de las empresas, ¿no? Sí, En el tema de la CONFIEP, no es un dato menor que la CONFIEP, media CONFIEP está citada en el Poder Judicial, tienen que ir a desfilar, por el Ministerio Público específicamente, sí, tanto Dionisio Romero Jr. está citado sí, por la Fiscalía, tiene que ir a mitad de ajá. noviembre, Roque Benavides, Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor Percival, el dueño de Intercorp. Entonces, sí, tenemos al Banco de Crédito, tenemos a la mina más poderosa, Buenaventura, y tenemos a Intercorp, que es, y los Rodríguez Pastor, que son los más ricos del Perú. sí, De la manito van a ir a desfilar por el Ministerio Público. Y tenemos a los Graña, también dueños del sí, Perú, de colaboradores eficaces. efectivamente, efectivamente. Mira, y llama la atención cómo los medios no están resaltando esta parte, ¿no? Todo se está centrando en los políticos. Está bien, claro, hay tantos políticos corruptos, en fin, que tienen que responder. Pero, ¿y las empresas? O sea, las empresas han estado involucradas en Lavajato y han estado involucradas en el Club de la Construcción. Y son las principales empresas del país en esquemas corruptos, ¿no? De pactos bajo la mesa, de colusión. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué pedimos nueva clase política y nadie está pidiendo nueva clase empresarial? ¿Y Hay un silencio, ¿no? por qué llaman la atención si son los que le ponen la plata a los medios de Sí, comunicación, ¿no? son los que le ponen la plata, O efectivamente. digamos, RPP, Panamericana Sí, Televisión, Cuarto Poder, están vinculados, digamos, por la publicidad a estos claro. Y grupos, hay un ¿no? temor ideológico también, ¿no? Hay una preocupación de que la ciudadanía identifique como un adversario a esta clase política, a esta clase empresarial. Casi digo clase política empresarial que no hubiera sido muy diferente, ¿no? Eh, pero como que no quieren que la atención se centre en ellos porque tienen miedo de que así se cuestione el modelo. Yo creo que por supuesto hay que cuestionar el modelo, ¿no? Esta clase empresarial se ha servido de todo lo que ha significado el neoliberalismo para cometer actos de corrupción. Bueno, y para llevársela en camión, ¿no? Porque, por ejemplo, los bancos hacen lo que le da la gana con las tarjetas de crédito. Te Claro, cobran el 50% o más. Si no pagas todo lo del mes y solamente la cuota mínima, luego te viene el doble, el triple, el cuádruple, y no sí, sí, terminas sí. pagando lo que sea. No hay regulación bancaria.
Además, esta corrupción se ha servido del sistema financiero internacional, de la banca extranjera, de los paraísos fiscales, ¿no? El Banco de Andorra, las Islas Caimán, o sea, todo un sistema creado de desregulación financiera ha servido para el pago de coimas. Eso está clarísimo. Claro, bueno, y el tema para no hablar solo generalidades, el tema de los Graña, ¿no? Graña y Ajá. Montero, Pepe Graña y su hermano, que controlaban esta empresa, enorme empresa constructora, son colaboradores eficaces. Cuando explota Lavajato, a ellos, los accionistas institucionales, digamos que se llaman los inversionistas de fuera de Nueva York, le dijeron, o cambian al presidente del Sí, directorio o hacemos una demanda colectiva, que es tremenda demanda en Nueva York. claro, claro. Los cambian y lo ponen al señor Augusto Bertel, que es, bueno, un, digamos, antiguo minero, respetado y que daba las garantías a todo. Este señor hace una auditoría forense y en la auditoría forense se encuentra la caja 2 Ujú. de Graña, que no solamente estaba alimentada, según informaciones que han trascendido, no solamente estaba alimentada de la sobrevaloración de obras, o sea, del robo al Estado, sino también del robo a otros privados, Claro, a los Lornas, digamos, ¿no? sí, Y bueno, entiendo que entregaron esa auditoría que está en manos de el fiscal Pérez, ¿no? sí, Entonces, pero lo que llama la atención, y tú me dirás ahí con mayor detalle, es que todas estas empresas que los dueños del Perú están citados ahí, ¿no? Además que eso es la clase blanca, digamos claro, que las élites, las ¿no? Y élites las del élites poder económico, que vienen los que son, de que no tienen que ver con otros décadas empresarios atrás. emergentes que están ahí, que también Sí, tienen plata, pero que no sí, están dirigiendo. eh, Todos sus directorios han estado compuestos por las mismas personas. PPK, Fernando sí, Zavala, sí, José Klimper, que está de director del BCR efectivamente, todavía, que fue el directorio de eh, Graña y Montero, ¿no? Durante las épocas de Abusada, la y una serie corrupción. de personas que se han paseado por estos directorios y que deben haber conocido pues cómo eran las Claro, trafas, ¿no? claro, claro. Hay decisiones que se toman pues al más alto nivel, ¿no? Esas no eran decisiones de funcionarios menores dentro de las empresas. Los directorios tenían que tener conocimiento. Y Jorge Barata lo ha dicho, ¿no? Nosotros pagábamos coimas, pero las empresas con las cuales nos consorciábamos tenían Y conocimiento ponían su parte además. y ponían su parte, además, porque se repartían, ¿no es cierto? No todo iba a salir de las utilidades de Odebrecht, tenían que establecer porcentajes. Y efectivamente, ¿no? Hay estas personas que han pasado por muchos directorios, que han ocupado cargos públicos, además, tienen que responder. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo cuando empieza a sonar el nombre de Graña y Montero como posible colaborador, empiezan a haber unos ataques impresionantes. García, Alan García, que era íntimo de los Graña, que invitó a los Graña a participar en una serie de obras importantísimas Ujú. como Coyique, el metro, ¿no? De pronto era el enemigo número uno de la empresa corrupta Graña y Montero, ¿no? Así se presentaba. Entonces yo creo que había una presión muy fuerte, un ataque muy fuerte a Graña para que no se conviertan en colaboradores eficaces, ¿no? Porque ellos saben muchísimo, ellos han estado aquí las últimas décadas, conocen a todos los políticos, saben quién es quién, saben con quién se podía negociar y con quién no. Yo creo que necesitamos una nueva tipificación en el Código Penal, necesitamos los delitos de poder, analizar este vínculo de grandes empresas con Sí. mafias y políticos, ¿no? Bueno, algo que se ha aprobado recientemente es la ley de corrupción privada. Creo que es importante. No solamente tiene que ver con las prácticas de la empresa privada, con el sector público, con otras empresas privadas, sino también sus manejos internos pueden ser considerados también corrupción privada, ¿no? Antes, en fin, podías tener un delito de fraude o evasión tributaria, pero hay varios manejos internos que ya pueden ser calificados como corrupción, ¿no? Me parece que es un avance. A las empresas no se les tocaba y por supuesto la CONFIEP estuvo en contra de ese proyecto, ¿no? Pero claro, si es que están metidos ahí, ojalá haya una pues una nueva burguesía, unos empresarios emergentes, que los hay, ¿no? Sí, Armadores pesqueros, textiles, claro, agricultores, empresarios que tengan además una vocación más nacional, ¿no? un O sea, empresariado sí, con más cariño al Perú y que pueda dirigir, ser la clase claro, dirigente empresarial que necesitamos, claro, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Mira, hay hasta liberales de derecha que lo han dicho, ¿no? Rosa María Palacios ha criticado varias veces a Confiep, a la Confiep y ha dicho, no todos los empresarios se sienten representados ahí, ¿no? Tiene que haber un cambio. La Confiep no solamente es de derecha, digamos, es fujimorista y ha venido defendiendo a Fujimori, ha reconocido que había hecho aportes, además junto a Odebrecht para la campaña de Keiko Claro. Fujimori. Entonces ya, tiene que desfujimorizarse de una vez, ¿no?
Para terminar, Sergio, centrando la agenda parlamentaria, las reformas urgentes, considero que este Congreso 2020-2021 es muy importante. Sí. ¿Qué reformas, qué concretas, qué leyes hay que aprobar en este Congreso para empezar a desratizar el Poder Judicial, para, digamos, hacer las reformas políticas y no se infiltren las organizaciones criminales, para la elección del TCE, no sé, ¿cuáles son las elecciones, las reformas, la agenda? Mira, hay varias, vamos a centrarnos en algunas. El cambio en la inmunidad parlamentaria es fundamental y creo que si es la primera reforma constitucional que se aprueba, va a haber un apoyo ciudadano muy fuerte, ¿no? En los términos en los que hemos hablado, ¿no? Inmunidad que no tenga o que no alcance a los delitos comunes ni a los delitos cometidos antes del ejercicio de la función y procedimientos para su levantamiento que eviten todo tipo de blindaje. Ese es un punto. Otro punto importante es que discutamos la bicameralidad dentro de la reforma política. También el plazo de los gobiernos regionales y municipales. 4 años es muy poco y no hay reelección, creo que sí debería ampliarse a 5 años, ¿no? Perdón, pero bicameralidad la gente dijo no en el referéndum. Pero habría que impulsar un debate nacional, ¿no? Pero dijo no porque había trampa, ¿no? Porque había trampa, porque los actuales parlamentarios se querían reelegir a través de la bicameralidad cuando la población le estaba diciendo mayoritariamente no a la reelección. Aparte le pusieron ahí, lo amarraron con que no se puede hacer cuestión de confianza y eso. Sí, ¿no? sí, sí. Hubo ahí un amarre, pero habría que volver a discutirlo y yo estoy seguro que la ciudadanía puede entender su importancia. Otra reforma importante es la modificación en la elección del Tribunal Constitucional. Esa es la primera, creo, ¿no? Actualmente la elección responde a la correlación de fuerzas. Por eso hemos tenido tantos episodios donde se dice la repartija, pero es que constitucionalmente es una repartija. Constitucionalmente se dice que el Congreso elige y elige de acuerdo a la correlación. Uh-huh. Entonces, claro, si el fujimorismo tiene 70 miembros, va a querer tener a 2 o 3 miembros, ¿no? Claro. Porque al final se aprueba con votos. Ese mecanismo hay que cambiarlo. Ya había un proyecto de ley que se presentó en el Parlamento, un proyecto de ley del Ejecutivo, entonces hay que discutirlo. Yo creo que esas son las principales con respecto a la reforma política. Hay que hacer también unos ajustes. Ya se aprobó la paridad, todavía me parece que 40-60, habría que tratar de alcanzar el 50-50. Otro tipo de ajustes con respecto a los partidos políticos para facilitar la participación. Y bueno, con respecto a la agenda política, yo creo que esos son los temas principales, ¿no? Y además hay acuerdo tanto en, digamos, algunos partidos que responden a la izquierda, Uh-huh. tanto Frente Amplio como Juntos por el Perú, Nuevo Perú, que también están postulando a este Parlamento. También en el Partido Morado creo que se pueden encontrar algunas... Sí. En el vizcarrismo, no sé cómo se va a presentar el vizcarrismo, dice que no se va a presentar él, pero digamos, no él, pero sí. Una corriente política de la derecha liberal, reformista. Mira, yo no creo que ninguno de esos grupos se oponga a la reforma política. ¿Quiénes se van a oponer? ¿Se opondrán los representantes del APRA? Si los tienen, yo creo que no. Del fujimorismo, que van a ver, ellos se van a oponer seguramente se opondrán también de Alianza por el Progreso, digamos. Pero van a entrar disminuidos ellos, basado creo, ¿no? en su representación reciente, van a entrar disminuidos. Los 73 no se van a volver a repetir, estoy seguro. Eso ha respondido a una coyuntura muy específica, a la sacada medio irregular de varios candidatos presidenciales y una ley electoral que favorecía proporcionalmente al que iba primero, Claro. ¿no? Con esos candidatos más pequeños que no pasaban la valla. Eso no se va a volver a repetir. Además que está de uno Marta Chávez, pues que era una persona de confianza de Vladimiro Montesinos, Totalmente. ¿no? Bien, Sergio, bueno, hemos dado un repaso rápido de lo que se requiere para este Congreso 2020, ¿no? Esperemos que así se consiga. No sé si quieres decir algo para cerrar. No, bueno, es un Congreso importantísimo. Tenemos que cambiar la correlación. Eso es urgente. Y hay que mirar quiénes son los grupos políticos que sí apoyaron cambios en el Parlamento y cuáles son los que se opusieron, frenaron, obstaculizaron, blindaron y ya no votar por ellos, ¿no? Y claro, hay una agenda común de reforma política, pero habrá también otros temas. La izquierda tiene que plantear también el tema económico en Derechos el Parlamento, sociales, derechos sociales. regulación de la inversión. Exactamente, ¿no? Regulación de la inversión. Hay varios temas en donde quizás no estemos todos de acuerdo,
pero hay que empezar a discutirlo seriamente como sociedad. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, pero todavía la mayoría del Perú todavía parece que no lo quiere como en Chile, pero Sí, cuando lo quiera estaremos listos para impulsar la asamblea claro que sí. constituyente. Hemos hecho varios cambios constitucionales a través de referéndum, ¿no? ¿Por qué no hacemos un Claro, cambio más profundo y le claro, quitamos la firma de Fujimori? y además, no, el Estado subsidiario hay que revisarlo, hay que Sí, tomar control de nuestros recursos naturales. Los contratos ley creo que ya no tienen sentido de que haya contratos con grandes transnacionales que estén a nivel constitucional la propiedad de los recursos naturales no puede ser de los concesionarios. Y esas así son es. cosas fundamentales Sí, cosas que cuando razonables sale del además. modelo económico se lo idealiza y no se quiere ni Sí, revisar, ¿no? sí, Bueno, efectivamente. Sergio, ha sido un placer estar Un gusto. contigo y bueno, en un próximo programa de Disidentes esperamos comentar también algunas otras cosas del Perfecto, acontecer político. perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias.